el poder de la palabra, ese poder que es eficaz, que es importante en la vida nuestra, ha sido importante, pero también va a ser en la vida de muchas personas. Si nosotros ejecutamos la palabra como el Señor nos las ha mandado, si nosotros creemos que Dios por medio de su palabra va a hacer un efecto en el vicioso, va a hacer un efecto en el drogadicto, bueno, en el alcohólico o en cualquier otra persona. Leamos la palabra del Señor, capítulo 37, verso 1. Saludo también a la junta local de ese lugar. Ezequiel 37, verso 1 en adelante, vamos a leer hasta el verso 10. Voy a permitirme leer la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, mientras hacía el trabajo, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos, y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Poderoso, soberano y eterno Jesús. Señor, somos necesitados de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Delante de ti, Señor, estamos, Señor Jesús. Necesito de ti, tu iglesia necesita de ti. Tu palabra, Señor, es importante en nuestra vida, en nuestra orientación, Señor. A través de ella nos guías, nos exhortas, Señor, nos reprendes, nos corriges, Señor. Háblanos de una manera especial, Jesús, a nuestra vida, a nuestro ser. Glorifícate de una manera extraordinaria, mi Dios. En tu nombre, que sobre todo nombre, Jesús. Glorifícate, Señor, de una manera extraordinaria, Señor.
Utilízame como tu instrumento para tu honra y para tu gloria, Señor Jesús. Aleluya. Estén cómodos, hermanos. El poder de la palabra. Como venía diciendo hace un ratico, nosotros somos los mensajeros de Dios, predicamos la palabra. Y sabemos que a través de ella el Señor es el que hace la obra. Sabemos que a través de esa palabra es tan importante la palabra que ella es la que cambia, la que transforma, la que regenera la vida del ser humano. Es tan importante la palabra que por medio de esa palabra es que conocemos a Dios. Porque el ser humano no puede conocer a Dios a través de otra cosa, sino a través de la palabra. Es tan importante la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Así que la palabra es muy importante. Pero vamos a ver el poder de esa palabra. Esa eficacia que tiene la palabra cuando usted y yo la tomamos y creemos en ella. Cuando usted y yo la pronunciamos creyendo que Dios, a través de esa palabra, a través de ese mensaje, puede hacer algo especial. Porque nosotros simplemente somos siervos. Todos somos siervos. Unos mayores que otros, pero somos siervos. Dios a uno le colocó o le dio un talento, a otros 2 y a otros 5. Y dice la palabra que conforme a su capacidad. Pero aunque tenía 5 y el otro 2 y el otro 1, eso no quería decir que el de 5 no era siervo, seguía siendo siervo, sino que tenía mayor capacidad de administrar los talentos que Dios le había depositado. Eso es lo que acontece. Dios conoce verdaderamente la vida del ser humano y Él le da a usted de acuerdo a su capacidad. Así que Él le ha dado a todos, le da palabra para hablar de acuerdo a la capacidad. Unos lo hacen de una manera, otros de otra manera, pero predican la palabra. En el año 598, el ejército de Babilonia atacó la ciudad de Jerusalén y quitó del trono a un joven rey de 18 años. Era un joven de 18 años que llevaba 3 mesecitos allí, 3 mesecitos como rey. Y se llevaron cautivo a Babilonia a 10,000 personas de lo mejor de la nación de Judá, a príncipes, soldados, artesanos, guerreros, oficiales y grandes personas del reino. Se lo llevaron. Entre ese grupo iba un joven sacerdote llamado Ezequiel. Durante 5 años vivió en el asilo sin ningún pensamiento de dedicarse a predicar en nombre de Dios. En su pensamiento no estaba ello, pero ya Dios de antemano lo había escogido. Pero Dios se le apareció con toda su gloria, lo llamó para que fuera profeta de aquella gente, aquel remanente de una nación destruida que necesitaba la predicación de la palabra, porque era una nación que estaba oprimida, destruida por causa de la cautividad. Dios lo usó durante 20 años con una palabra de esperanza, con un mensaje de restauración. Dios lo usó de una manera especial. Y de pronto usted dirá: pero hermano, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Si ya ese tiempo pasó. Los tiempos pasan, pero la palabra sigue siendo la misma. El efecto de la palabra sigue siendo el mismo. Los seres humanos cambian. Hoy estamos jovencitos, mañana estamos viejitos, arrugados. Pero la palabra sigue teniendo el mismo poder.
la misma facultad para cambiar y transformar la vida del ser humano. La palabra sigue teniendo poder para hacer lo que tiene que hacer en el momento preciso, cuando el ser humano le cree a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que esto tiene que ver mucho con nosotros, porque nosotros somos portadores de la palabra de Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad posmoderna. Los efectos son desastrosos. No se puede hablar de crisis moral porque para muchos la moral ya no existe, o es totalmente relativa, que es igual a decir que no existe. El crimen sube, la paz desaparece, el odio se agudiza en muchas personas, las relaciones humanas están en crisis. En particular el matrimonio, la familia, la educación también están en crisis. Los políticos están en crisis, muchas cosas más están en crisis en esta sociedad. Pero pregunto, ¿será que hay remedio? ¿Será que hay remedio? ¿Será que hay esperanza para esa crisis? ¿Será que hay esperanza para esa crisis? ¿Será que hay oportunidad? Nosotros debemos entender el propósito de Dios, lo que Dios también tiene para con nosotros. Y es que nosotros debemos comprender la visión que Dios le dio a Ezequiel. El valle era un valle de huesos secos, una llanura con huesos secos. Cuando usted mira algo que está seco y cuando son huesos, usted inmediatamente en su óptica humana dice: aquí no hay nada que hacer, aquí no hay esperanzas. Cuando usted mira todo huesos secos, usted dice: bueno, aquí, ¿qué se puede hacer? Nada. Pero cuando usted es portador de un mensaje de vida, de una palabra que engendra vida, lo que está muerto, ya es otro cuento. Cuando usted es consciente que tiene una palabra que es poderosa, que le da vida a lo que no tiene vida, entonces ya es otra cosa. Todavía hay una palabra poderosa que puede actuar para bien en esos huesos secos. Todavía hay una palabra poderosa que puede hacer un efecto importante en la vida de esos valles, en la vida de ese valle de huesos secos. Hay gente que está seca por no obedecer a la palabra de vida. Su vida es un desierto. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios? ¿Cómo era nuestra vida? A pesar de la situación general que vemos hoy en día, todavía hay esperanza. La visión ocurre en un valle o en una llanura que recuerda lo que queda en un campamento, en una batalla: solamente muerte, ruina, silencio, huesos secos. La situación que estaba mirando ahí el profeta no era fácil. Según la óptica humana, la situación lastimosa y triste del pueblo de Israel es la misma situación que vive mucha gente hoy. Dice la palabra del Señor: la mano de Jehová o el poder de Jehová vino sobre mí. Fue una visión y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y sigue diciendo el verso 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, es decir, di la vuelta en todos esos huesos secos, y aquí que eran muchísimos sobre la faz, sobre la llanura, eran muchísimos en el campo, y por cierto secos en gran manera. No tenían nada de carne, no tenían nada de vitalidad, no tenían oportunidad de vida. Porque así tiene el enemigo a la gente en el presente, así tiene el enemigo a mucha gente en el presente, porque el enemigo ha venido, dice la palabra del Señor, a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo con la palabra de vida, Jesucristo con la palabra poderosa, usted que es el encargado de llevar ese mensaje de vida, Jesucristo a través de usted ha venido a dar vida y vida en abundancia.
sociedad que está agonizando, porque se han perdido muchas cosas, aunque estemos en una sociedad que está en seco, muchos sin Dios. Usted tiene la oportunidad de engendrar vida a los que están muertos, porque tiene una palabra de vida. Alabado sea el nombre de Jesús. El verso 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Él le hizo una pregunta: hijo de hombre, ¿será que van a vivir estos huesos? Él era consciente que él no era divino, tampoco que tenía la facultad para hacer revivir estos huesos. Pero él le dijo: Señor, tú lo sabes, porque tú eres el dueño de la vida. Señor, tú lo sabes, porque tú eres el Dios poderoso. Señor, tú lo sabes, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. El profeta sabía que Dios era el dueño de la vida. La palabra del Señor nos dice, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mi palabra, aunque esté muerto, vivirá. Cuando alguien crea la palabra, entonces esa palabra engendra vida en el ser humano. A Él sea la gloria y la alabanza. En muchas partes de la Biblia encontramos frases como: yo hago, yo cubriré, yo dije, yo pondré, yo restauraré, yo hice, yo haré, yo traeré. No usted, sino yo, dice la palabra del Señor. En Ezequiel encontramos estas frases. Alabado sea el nombre de Jesús. En nuestro alrededor vemos muchas cosas muertas o secas por causa de la drogadicción, por causa de muchas cosas. Ya muchas cosas se han secado porque no tienen a Dios en su vida. Y el reto es llevar la palabra de vida para que Dios pueda engendrar vida en eso que está seco. En Ezequiel capítulo 37, el verso 4 sigue diciendo la palabra de Dios: y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Aquí vemos la importancia o el poder que tiene la palabra, el efecto de la palabra. El profeta no tenía que hablar su propio mensaje, su propio concepto, su propia palabra, no. Él tenía que hablar sencillamente lo que Dios iba a colocar en su boca. Y dice la palabra del Señor: oí palabra de Jehová. Porque cuando escuchamos la palabra o el concepto de un ser humano no pasa nada. Pero cuando escuchamos la palabra del Señor, entonces esta palabra si hace algo fundamental en la vida del ser humano. Mi hermano, no se trata de llevar nuestra palabra, no se trata de llevar nuestros conceptos, se trata de predicar la palabra del Señor y que esa palabra obre de una manera especial en la necesidad del ser humano. ¿Será que alguien le puede dar la gloria al Señor? El mensaje que tenía que dar el profeta es: huesos secos, oíd palabra de Jehová. No la mía, sino palabra de Jehová. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Solo con la palabra. Ese es el poderío de la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús sana a un siervo de un centurión. El centurión simplemente dijo: Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Este hombre confiaba o creía fielmente que Jesús podía hacer la obra. Pero no tuvo que tocar al siervo, al centurión. Solamente dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7 en adelante, el verso 7, que dice: yo no soy digno que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y dice la palabra del Señor que cuando regresaron a casa encontraron al siervo sano.
¿Y a qué hora fue sano? A tal hora. Sí, esa fue la hora en que Jesús dio la palabra. Porque cuando Él dice la palabra, entonces esa palabra sencillamente tiene un efecto importante. Solamente abre sus labios, mi hermano, y predique la palabra. Diga la palabra del Señor, pronuncie su palabra. Somos mensajeros de la palabra, del mensaje del poder. Dios puede hacer que muchos tengan vida a través de la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Ezequiel le había dicho al Señor, tú lo sabes. Es decir, yo no lo sé. Señor, tú lo sabes, en los versos que acabamos de leer. Pero el Señor le devolvió y le dijo, vaya y predique a los huesos secos exactamente. Vaya. Una nota curiosa o algo importante es que un sacerdote no podía tocar algo que era inmundo, porque quedaba contaminado inmediatamente. Tenía que aislarse 7 días o hacer una cuarentena por 7 días. Pero el Señor le dijo a este sacerdote, le dijo que tenía que ir a predicarle a estos cadáveres, a estos huesos. Y eran secos en gran manera, dice la palabra del Señor. Ezequiel quería mantenerse lo más lejos posible de hacer la labor, pero el Señor lo manda a acercarse a los huesos secos y a predicar. ¿Cuántas veces también nosotros quizás nos conformamos, ya somos salvos, o ya tenemos ese nombre invocado en nuestra vida y queremos como aislarnos, conformarnos, pero el Señor sigue tocando nuestra vida, nuestro corazón, para que abramos nuestros labios y prediquemos su palabra, porque todavía hay necesidad. Todavía hay necesidad. Yo le pregunto a usted, joven que tiene 17, 18 años, 20, ¿cuántas veces ha predicado este mes? ¿Cuántas veces ha abierto sus labios y le ha hablado al muchacho ahí en la universidad? Yo le pregunto a usted, mi hermano, que está trabajando, ¿cuántas veces ha abierto sus labios este mes y ha hablado de la palabra del Señor? ¿Cuántas veces hemos ido este mes a evangelizar o a predicar la palabra? ¿Será que estamos comprometidos con esta palabra de poder? ¿O será que nos hemos conformado? Estamos en una zona de confort. Solamente para meditar. Y dice la palabra del Señor que este hombre comenzó a hacer el trabajo y dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová el Señor. No lo digo yo, así dice Jehová el Señor a esos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios iba a hacer entrar espíritu en ellos. Porque el efecto no es su palabra, el efecto lo hace en la palabra del Señor. Usted simplemente es un canal de bendición. Usted puede escoger si es una piedra de tropiezo o es una fuente que salpique para vida eterna. Usted escoge. Y dice la palabra del Señor: y pondré tendones sobre vosotros y os haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros. ¿Quién iba a poner? Dios, no el profeta. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo hacía el trabajo, mientras yo profetizaba, mientras yo predicaba la palabra, dice el profeta. Y aquí con un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Sigue el efecto de la palabra del Señor, el poder que tiene la palabra. Cada hueso con su hueso. Y miré y aquí que tendones sobre ellos, y la carne comenzó a subir. Yo me imagino el profeta allí perplejo, viendo todo este acontecimiento, todo este suceso, todo lo que estaba pasando delante de sus ojos. Y la piel también cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Porque cuando Dios habla, sencillamente algo pasa.
Cuando usted habla, quizás no puede pasar nada. Pero cuando Dios habla a través de usted, algo pasa, algo sucede cuando usted habla la palabra del Señor. A Él sea la gloria y la alabanza. A Él sea la gloria y la alabanza. Algo sucede cuando usted le crea la palabra del Señor, cuando usted habla la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan capítulo 11 verso 43 y 44 dice la palabra del Señor. Mire que la palabra tiene poder. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Qué fue lo que dijo? Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Obedeció a la palabra. Salió, dice la palabra del Señor, atadas las manos, los pies, vendadas, y el rostro envuelto en un sudario. ¿Cómo salió? No lo sé. Tenía los pies atados, tenía las manos atadas, el rostro lo tenía envuelto, quiere decir que no podía ver. Pero cuando Jesús habla sencillamente, la gente tiene que obedecer, porque es el efecto, es el poder de la palabra. Cuando nosotros pronunciamos la palabra del Señor, entonces esa palabra comienza a hacer un efecto en aquel que no tiene a Cristo, en aquel que está muerto. Sencillamente sea obediente a la palabra del Señor, pronuncie su palabra y Él hará lo que tiene que hacer. Ahí el muerto salió, ¿cómo lo hizo? No lo sé, pero la palabra del Señor tiene un efecto importante. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque las palabras que yo hablo, dice la palabra del Señor, las palabras que yo hablo son espíritu. ¿Y son qué? Alguien que le dé la gloria al Señor en esta mañana. Son espíritu y son vida. Lo contrario de la vida es la muerte. Pero la palabra del Señor dice que esta palabra es espíritu y es vida. Es la que engendra vida al que está muerto. Alabado sea el nombre de Jesús. Los muertos y los huesos fueron obedientes a la palabra del Señor. Mire los huesos obedeciendo a la palabra. Cada hueso comenzó a juntarse con su hueso. Los huesos obedeciendo a la palabra. El muerto salió de allá todo envuelto, obedeciendo a la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús, obedeciendo a la palabra del Señor. Vivieron. Y yo le pregunto, ¿cuánto más esta iglesia? ¿Cuánto más nosotros tenemos que obedecer a la palabra? Si los huesos le obedecieron, si los muertos obedecieron a la palabra, ¿cuánto más la iglesia tiene que obedecer a la palabra? ¿Cuánto más la iglesia tiene que creer a esta palabra? Tiene que llenarse de esta convicción que lo que nosotros tenemos no es cualquier cosa, es la palabra poderosa de Jesucristo. Es la palabra que hace un efecto en medio de los huesos secos. Es la palabra que hace un efecto en medio de los muertos. Cuanto más esta iglesia debe obedecer a la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy en día hay muchos muertos vivientes por no obedecer a la palabra del Señor. Ustedes que están caminando pero están muertos porque no tienen a Cristo en su vida. Pero usted será encargado de llevar un mensaje de vida. Un mensaje poderoso que engendre vida a esos muertos. La palabra del Señor en Isaías capítulo 53, el verso 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué es lo que nosotros anunciamos? ¿Y qué es el Evangelio? Es la predicación de la palabra. Ese es el Evangelio, la buena nueva, la predicación de la palabra. ¿Quién ha creído al anuncio de la palabra y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dios se ha manifestado sobre todo aquel que ha creído en su palabra.
Usted lo cree así, mi hermano. Dios se ha manifestado sobre todo aquel que ha creído en su palabra. Esta iglesia comprende el poder de Dios. Esta iglesia ha sido transformada y cambiada por este poder. Antes no éramos iglesia, antes no éramos nación, pero vea que Dios nos transformó por medio de su palabra. Ese es el poder de la palabra del Señor. En el verso 9 y el verso 10 de Ezequiel, donde estamos leyendo, dice la palabra del Señor y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé sencillamente, fui obediente, dice la palabra, profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Sencillamente el profeta lo que hizo fue hacer el trabajo, fue obediente a la palabra del Señor. Dios le dijo: profetiza, y dice la palabra que él profetizó, él habló la palabra, y dice la palabra del Señor que el Espíritu vino sobre estos cuerpos y vivieron inmediatamente el efecto de la palabra. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron, y tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es que cuando Dios obra, sencillamente no hay nadie que le pida. A Él sea la gloria y la alabanza. Eso es lo importante de la palabra del Señor. Ahora comprendo una vez más lo que dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo de lo que predico, no me avergüenzo de la palabra, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué no me avergüenzo de lo que yo predico? ¿Por qué? Porque tiene un efecto importante en aquel que cree. Porque hace algo extraordinario cuando entra a la vida del ser humano. Cuando el ser humano crea esta palabra, entonces dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta palabra, cuando alguien cree esta palabra, entonces esta palabra entra a la vida del ser humano y comienza a hacer cosas importantes. Por eso la gente dice: ve, este era el vicioso de la cuadra y ve, ya no, todo bien cambiado. No es que la palabra lo transformó. Este era el mujeriego de la cuadra, no podía ver una escoba con falda, pero ve ahora, todo familiar. Ese es el efecto de la palabra. Por eso no nos podemos avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice la palabra: al judío primeramente, pero también al gentil, también al griego. Porque no hay excepción de palabras para el efecto de la palabra. No hay excepción de personas, perdón. La palabra actúa sobre el judío si cree, pero también actúa sobre el gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por creer. Cuando yo creo a esta palabra, entonces Dios me muestra cómo tengo que andar justamente. Él me muestra su justicia por medio de creer en Él. Y para fe, como está escrito: mas el justo por creer en Dios vivirá. A Él sea la gloria y la alabanza. A Él sea la gloria y la alabanza. En Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es muerta o es viva. Porque la palabra de Dios es viva. Pero no solamente viva, sino que dice eficaz. No todas las cosas son vivas, hay cosas muertas. Ni todas las cosas son eficaces. Pero la palabra del Señor tiene dos componentes importantes: uno, que es viva, y dos, que es eficaz. Cuando usted tiene un tremendo dolor, usted quiere tomarse un medicamento que sea como eficaz. ¿Cuál es el que me sirve? Yo tengo que buscarlo. ¿Cuál es?
y se lo toma y ve que no le funciona, usted dice, no, esto no tiene eficacia. Tengo que conseguir algo que tenga eficacia. La palabra del Señor tiene dos componentes importantes. Esta palabra es poderosa, pero dice que también es viva. Tiene vida en sí, engendra vida. Es viva y eficaz porque hace una obra extraordinaria en la vida del ser humano. Algo que no puede hacer quizás el médico, la palabra lo hace. Algo que no puede hacer quizás cualquier doctor capacitado, la palabra lo hace. ¿Cuántos han sido sanos por medio de la palabra del Señor? Por medio de creer en esta palabra. Ese es el efecto de la palabra, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y luego dice, más cortante que toda espada de dos filos. Oh, una espada, pero con dos filos. Y dice la palabra, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones o las maquinaciones que hay en la vida del ser humano. La palabra del Señor conoce perfectamente lo que hay en el ser humano. Cuando comienza a entrar, entonces comienza a hacer una obra especial, comienza a cambiar, comienza a transformar, a regenerar la vida del ser humano de adentro hacia afuera. A Él sea la gloria. Y dice la palabra, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Delante de Él, ¿cómo estamos? Estamos desnudos. Él nos conoce completamente. Él conoce si nuestro pensamiento es sano o si nuestro pensamiento quizás no está bien. Él nos conoce perfectamente si somos buenos siervos o somos negligentes. Él nos conoce perfectamente. Yo quiero invitarle que esté un momento sobre sus pies. Dios puede tomar una sociedad que está muerta. Dios puede tomar una sociedad que está corrompida. Dios puede tomar una sociedad que está seca y hacerla renacer, hacerla revivir. La palabra del Señor en Ezequiel capítulo 12 al 14 dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. El pueblo estaba en cautividad, el pueblo estaba pasando un momento difícil, un momento embarazoso, pero había una palabra de poder, una palabra de parte del Señor para este pueblo. Yo creo que esta palabra de poder todavía sigue teniendo el mismo efecto, todavía sigue teniendo el mismo poder. Dios a través de esa palabra puede salvar a muchas personas. Si este pueblo se compromete a predicar la palabra, si este pueblo es obediente como el profeta, Dios puede hacer algo especial, porque todavía hay almas sedientas. A pesar de que usted ha predicado en esa cuadra, a pesar de que usted ha predicado en esa esquina, todavía hay almas sedientas. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno todavía tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Todos los días por medio de una canal o de una fuente vertían agua, la gente se saciaba allí. Y el último día Jesús miró que todavía había una necesidad en las gentes que estaban allí reunidas en esa fiesta de los tabernáculos. Él alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed. La gente estaba saciada del agua material, estaba saciada, pero por
tenía sed espiritual. ¿Y cuántos están sedientos allí en su cuadra? ¿Cuántos están sedientos allí en su barrio? Sencillamente tiene que hacer una invitación usted, mi hermano, a través de la palabra, que vengan a beber en la fuente que se llama Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y luego dice, el que cree en mí, no como yo digo, no, el que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. La gente tiene que aprender a creer a esta palabra para que en su vida pueda brotar ríos de agua viva. Alabado sea el nombre de Jesús. A Él sea la gloria. ¿Cuántos líderes en esta mañana se quieren comprometer con Dios? Quieren venir aquí al altar y comprometerse con Dios. Decirle, Señor, yo estoy dispuesto, Señor, como el profeta, Señor, como los hombres que muchas veces les tocó predicar. Yo estoy dispuesto a predicar tu palabra. Si otro no lo hace, yo lo hago, Señor. Aquí estoy. Estoy dispuesto, Señor. En medio del desánimo, en medio de cualquier cosa, estoy dispuesto. Hable con Dios por un momento en esta mañana. Dígale, Señor, mira la necesidad que hay en mi barrio, en mi cuadra. Mira la necesidad que hay en mi familia. Permíteme, Señor, que a través de esta palabra poderosa yo pueda ser un canal de bendición. Yo pueda ser una fuente para otros. Permíteme ser de bendición y no de destrucción. Permíteme ser de bendición y no de maldición para otros. Porque con nuestro ejemplo podemos ganar a muchos. O con nuestro ejemplo también muchos se pueden perder. Pero qué agradable que en esta mañana nos comprometamos delante de Él a llevar este mensaje de poder, esta palabra de vida. Porque esta palabra sí tiene poder. Sino que a veces dudamos del efecto de esta palabra, sino que a veces quizás somos negligentes para llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado. Dios puede hacer que este lugar esté lleno o completamente a reventarse si hay hombres y mujeres que están dispuestos a ganar uno más para Cristo. Porque la palabra sigue teniendo el mismo efecto. La palabra sigue teniendo el mismo efecto. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue actuando, Él sigue cambiando, Él sigue transformando, Él sigue llenando vidas, Él sigue dando palabra de sabiduría a nuestra boca para que nosotros podamos predicar su palabra. Él sigue haciendo un efecto en nosotros, pero también quiere hacer un efecto en la vida del que se está perdiendo, en la vida del que está muerto sin Cristo. Oremos en esta mañana. Poderoso, soberano y eterno Jesús, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. A ti sea la honra, la majestad. A ti sea el poder y el reconocimiento. Tú conoces nuestra vida, Señor. Tú sabes nuestro anhelo cada día. Tú sabes, Señor Jesús, lo que piensa cada uno de tus hermanos que están aquí en esa altar. Conoce su sentir, Señor. Coloca un deseo ardiente en sus vidas, Señor. Coloca un deseo ardiente, Señor Jesús. Coloca, Señor, esa necesidad, Señor, de predicar tu palabra para que otros también lleguen al conocimiento de la verdad. Obra de una manera especial, Jesús. Aleluya. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? El mío
Aleluya. Yo quiero que me ponga ahí Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Aleluya. Yo quiero que miremos aquí un poquitico la palabra. Y le dijo, yo soy. La palabra yo soy es el nombre con que Él se ha dado a conocer por todas las generaciones. Yo soy. ¿Y qué más dice ahí? ¿Y qué? El que cree, aunque esté, y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? ¿Qué es esto? En medio de nuestros errores y nuestras faltas, debemos de aprender a creer. Porque al que cree todo le es posible. Si usted en esta mañana cree que el Señor sanó su cuerpo, lo sanó. Si usted en esta mañana cree que el Señor va a hacer maravillas por medio de la predicación de la palabra de Él en sus labios, Dios hará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alguien que me recuerde que los 3 pasos, yo aquí los nombro continuamente. A Dios hay que creerle. Segundo, hay que obedecerle. Y tercero, hay que seguirle. Hoy a las 2 de la tarde hay enseñanza para los hermanos que quieren hacerse bautizar. 2 de la tarde. A Dios hay que creerle, obedecerle y seguirle. Porque usted puede ser evangélico pero no cree. Puede ser evangélico pero no le obedece. Y puede ser evangélico y nunca lo ha seguido a Él. Siguen son ideales. Es que a mí me gustan los pentecostales. No, aquí hay que gustarle al dueño de los pentecostales, que es Jesucristo, el Dios único y verdadero. Gracias, hermanos, por la ofrenda que han dado para la iglesia del Señor en San Pedro. Allá están los llaveros, allá están las mochilas guayú. Gloria al Señor. Si usted, por no decir nada, no tiene ahorita, gloria al Señor, pero la semana que viene puede tener, hombre, siempre para vida eterna, dijo el Señor. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Dentro de 8 días los maestros de escuela dominical que pagaron su inscripción para el gran congreso estarán en el congreso, sábado y domingo. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces va a haber una fiesta inolvidable, grande y extraordinaria. ¿Alguien necesita un favor del Señor? Si usted cree, levante sus manos y dele gracias a Dios por esta palabra que oímos. Levante sus manos y dele gracias al Señor, porque aunque somos un valle de huesos secos y en extremo, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha dado a entender su palabra. Señor Jesucristo, honramos tu nombre porque tú eres digno de suprema alabanza. Yo te pido las almas por heredad. Y te pido, Señor, que tú envíes un gran avivamiento a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Nos bendiga, Señor, con tu presencia. Nos bendiga, Señor,
a través de tu palabra. Nos bendiga, Señor, con tu gloria eterna. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo. Gracias, gracias por estas ofrendas que hemos venido a traer. Gracias porque has sido bueno para con nosotros. Gracias porque has sanado nuestras enfermedades. Gracias porque has suplido todo lo que ha hecho falta en nuestra vida. Guarda tu pueblo, presente y ausente, y bendíganos en este día, guardando la salida y la entrada. Cuida de tu iglesia, te lo suplicamos, te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Que el Señor Jesús les bendiga y les guarde.